Bienvenidos a la sección de operadores y controles de flujo. Vamos a iniciar todo este capítulo iniciando por la sección de operadores aritméticos. Así como mencionaba, nosotros podemos hacer muchas cosas con la programación, pues también podemos hacer operaciones básicas aritméticas o matemáticas, como lo son la suma, la resta, la multiplicación, que en este caso, en programación o en JavaScript en concreto, se hace con el asterisco, que sería la multiplicación. Tenemos la división también, que es un slash. Y tenemos operadores un poco más complejos, como por ejemplo el mod, que es resto o módulo, que en computación se llama mod, o al menos en programación. Y luego también tenemos algunos operadores como potencia, que son doble asterisco, que representa una doble multiplicación, que esto de aquí sería potencia. Y también otros operadores. Vamos a ver a detalle cada uno de ellos y cómo funciona. Si vemos la documentación oficial de JavaScript, vemos que nos muestra algunos más simples, como adición, resta, multiplicación, división y sobrante, que también se llama módulo y que nos retorna el restante. Vamos a ver cada uno de ellos con un ejemplo. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos nuestra primera variable, que sería let precio, y vamos a decir que nuestro precio es 500, por ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros tenemos un costo de envío y queremos cobrárselo al cliente de 20 unidades, por ejemplo. Ahora, para tener un precio final, deberíamos hacer una suma, ¿verdad? Un precio final, que sería precio más envío. Y de acuerdo a eso, nosotros ya podemos decir que el cliente va a tener que pagar un precio final, que sería la suma, ¿no? Esta es una operación muy simple de suma, pero nos va a mostrar cómo se usa el operador. En este caso, el más sería el operador matemático. Así como tenemos envío, tal vez tenemos descuento. Y cuando hay un descuento, lo que podemos hacer es usar la resta. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos tener 480 como resultado. También podemos tener lo que sería cuotas, ¿verdad? Tal vez tenemos cantidad incluso. ¿Qué tal si tenemos cantidad de productos? En vez de comprar un producto, compramos, por ejemplo, en vez de tener descuento, tenemos en realidad cantidad. Digamos que compramos 4 productos. ¿Cuál sería el precio final? Matemáticamente hablando, sería precio por cantidad, ¿cierto? Entonces usamos el asterisco para una multiplicación, que en este caso el resultado final sería 2000. ¿Y qué tal si tenemos en realidad que pagar con tarjetas de créditos y queremos que el cliente pague una cuota? ¿Cuál sería la cuota en realidad? Sería cuotas, por ejemplo. Digamos que va a pagar en 5 cuotas. ¿Cuál sería el precio final de la primera cuota? Sería precio final, precio entre cuotas, para ver el precio de cada cuota. ¿Cuánto tendría que pagar por cada cuota? 100 unidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma se utilizan los operadores aritméticos simples, pero también hay algunos operadores que pueden usar, como son el resto o módulo y la potencia. El módulo es el resto de una división entera. En este caso, por ejemplo, digamos que tenemos 33 sobre 5, ¿verdad? Este 6.6 como que nos daría como resultado. ¿Cómo nosotros podemos entenderlo en temas de resto? Es que cuando nosotros queremos operar, por ejemplo, y querer el resto exacto en forma de entero y no en decimales, ¿cómo podríamos hacerlo? En primaria nos enseñaron que cuando queremos encontrar en una división el otro monto que podríamos obtener la división exacta, usáramos un aproximado, ¿verdad? Si queremos llegar a 33, debemos llegar primero a 30 con 5, ¿no? 6 por 5, 30, entonces llegamos a 30 y lo que nos sobra, ¿cuánto sería? 3. Este monto sería el residuo, ¿verdad? Entonces este sería el resultado de nuestro módulo, ya que 33 se podría decir que es 6 por 5 más 3, ¿verdad? Entonces a esto se le conoce como módulo en computación. Y claro, muchos dirán, ¿para qué servirá el módulo? ¿Por qué es tan útil el módulo? Es porque a veces nosotros tenemos que hacer verificaciones en cuanto a múltiplos. Digamos que nosotros queremos obtener si un número es par o impar, por ejemplo. Para saber que un número es par o impar en computación, si nosotros decimos, si queremos verificar 33 es par, ¿cómo podríamos saberlo? Si lo dividimos entre 2, nos saldría 16.5. Y claro, nosotros sabemos que si hay un decimal significa que ya no es par, ¿verdad? No es par, ¿cierto? Pero una computadora no puede hacer este tipo de análisis, o en caso sí lo puede hacer, pero costaría muchos procesos. Por eso existe el operador módulo. El módulo de esta operación
nos daría como resultado 1. Y 1 es diferente de 0, ya que cuando el módulo de una operación es 0, significa que es múltiplo. Por ejemplo, 4 módulo 2 nos daría 0, ya que no hay ningún residuo, es una división exacta, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que el módulo nos permite a nosotros saber qué números son múltiples de qué número, y nos puede determinar si un número es par, ya que si el módulo de un número sobre 2 es diferente de 0, significa que no es par, por ejemplo, que es un número impar. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, con semanas. Digamos que un usuario necesita saber qué día va a caer el día 15 de calendario, y tenemos la fecha de que el día 1 va a ser, por ejemplo, miércoles, ¿no? Para nosotros determinar esto, tendríamos que hacer secuencias de 7 en 7, ¿verdad? Porque en este caso los días de la semana son 7. Entonces el 8 del mes sería miércoles, ¿verdad? ¿Y cuál sería el 15 del mes? También sería miércoles, ¿verdad? Si se dan cuenta, si nosotros restamos 15 menos 1, sería 14. Entonces la diferencia de días es 14. Y si lo dimos entre 7, nos daría 2 exacto. Pero si nosotros dividimos 14 bajo el módulo de 7, nos daría 0. Entonces ya tendríamos la idea de que si la diferencia de días entre la fecha final, que sería 15, o fecha consulta, y la fecha de inicio, que la diferencia es 14, si nosotros sacamos el módulo de 7, y si sale 0, entonces es miércoles, ¿verdad? Pero ¿qué tal si la consulta es el día 17? Restamos 17 menos 1, 16. El módulo de 16 bajo 7, ¿cuál sería? 2. Entonces ya sabemos que si era miércoles el primer día, este día va a caer viernes. Entonces el módulo sirve para una infinidad de operaciones lógicas y operaciones bastante complejas, y es muy útil en computación. Yo también al inicio, cuando empecé a estudiar el lado de ciencias de la computación, el mod me parecía una operación un poco alejada de la realidad, pero es hasta que empiezas a implementar soluciones matemáticas que encuentras que es una de las operaciones más usadas después de las básicas, obviamente, ¿no? Y por último tenemos la potencia. Pero antes de entrar a la potencia, vamos a ejemplificar en código lo que sería el mod o módulo. Habíamos dicho que, por ejemplo, nosotros podemos tener una variable que sea módulo, que va a ser el resultado, por ejemplo, de 33 módulo 2, ¿no? Entonces, si nosotros printamos o imprimimos esta variable, vamos a tener como resultado 1, que sería el resto, ¿no? Si esto yo le pongo 7, por ejemplo, dividamos 33 entre 7, da un aproximado de 4, ¿cierto? 4 por 7, 28, y la diferencia sería 5. Entonces el módulo de esto sería 5. Entonces para esto nos sirve el módulo, es una operación bastante útil y vale la pena que lo practiquen o que recuerden cómo calcularlo. Vamos a hacer una última ejemplificación de cómo calcularlo. Teníamos el primer valor 33, por ejemplo, sobre 7. El número que más se aproxima para llegar a 33 es 4, ya que 4 por 7 es 28. Si ponemos 5 se pasa, sería 35 y ya se pasó, así que no cuenta. Y simplemente restamos, 33 menos 28, 5. Así que 5, ¿no?, sería el resultado final de 33 módulo 7. ¿Okay? Y ahora sí, finalmente para tomar el último operador matemático que voy a mostrarles es el de potencia. Digamos que nosotros queremos tener 9 elevado a la 2, que sería 9 al cuadrado. Lo podemos usar con doble a serie, como una doble multiplicación. Y aquí podemos poner resultado, ¿no? Resultado. Y tenemos 81. Y esto también funciona para múltiples números. Por ejemplo, 9 a la 9. Y aquí tenemos el número. Entonces esos serían los operadores aritméticos. Y en el siguiente episodio vamos a ver los operadores de asignación, que también son muy importantes. Y algunos de ellos incluso usan lo que son operaciones aritméticas incluidas. Así que nos vemos en el siguiente episodio.